Vengan, damas y caballeros, bienvenidos al gran circo de los hermanos Chachalaca. Hoy les traemos un espectáculo como ningún otro, un viaje entre risas y lágrimas, entre la magia del escenario y la dura realidad detrás del maquillaje. Hoy conoceremos la verdad detrás del arte de los payasos. Desde tiempos inmemoriales, el payaso ha sido el alma de las risas. Ha hecho reír a reyes y plebeyos. Ha sido símbolo de alegría, pero también de tristezas ocultas tras una sonrisa pintada. En El Salvador, los payasos han recorrido calles, fiestas, circos y escenarios, llevando consigo el arte de hacer reír. Pero más allá de los colores vibrantes y los gestos extravagantes, hay una historia que pocos conocen. La vida del payaso no siempre ha sido una fiesta. Con la llegada de las nuevas formas de entretenimiento, la figura del payaso ha tenido que reinventarse. Lo que antes era un arte respetable y admirado, hoy enfrenta precarización, indiferencia y el desafío de permanecer vigente en una sociedad que consume espectáculos de forma rápida y desechable. En este episodio de Proyecto Chachalaca exploraremos la historia, el legado y los desafíos del payaso salvadoreño. Junto a Cristian Peña, un artista que ha dedicado su vida a este oficio, intentaremos responder cómo ha cambiado el circo, si sigue siendo el payaso un símbolo de alegría o se ha convertido en un personaje olvidado. Así que pasen y escuchen, porque detrás de cada espectáculo hay una historia que merece ser contada. Bueno, y con eso hemos terminado la primera parte de estos episodios sobre payasos. ¿Con quién estoy ahorita? ¿Con Cristian o con Chisito? Con Cristian. Ok. Chisito ya lo guardamos, es que hace mucho relajo. Más con los calores. Sí, definitivamente. ¿Qué te pareció estar aquí en el proyecto de Chachalaca? No, muchas gracias. Le veo mucho futuro y qué buena labor que hacen ustedes con Chachalaca de poder permitirnos a los artistas expresarnos, compartir más bien, compartir y que esto vaya sumando. Es tan importante el arte en una sociedad, es tan importante la educación para los artistas, para las formaciones de mejores seres humanos. Por supuesto que sí. Así que... El arte, la cultura, es como el espíritu de la sociedad. Exacto, o sea, tenemos que tener bases fuertes y les digo, no tengan miedo, el arte es para gente sumamente valiosa, inteligente, aguerrida a la vida y sobre todo personas atrevidas, personas guerreras, Por supuesto. porque podemos vivir del arte. Sí, Claro aunque que sí. en nuestro país sea tan complicado. Aquí estamos y mira, gracias a Dios y como te digo, al trabajo, al amor. Por eso hay que ser un poco testarudos a veces. Sí. Bueno, comenzamos entonces esta primera parte sobre el tema de los payasos. Vamos a explorar el mundo de los payasos a través de la visión de Cristian Peña y Chisito. Ahí viene Chisito, mira. Chisito, comenzamos el episodio. Cuando quieran. Yo aquí estaré nada más de oyente porque a veces me hacen caras. Bueno, es que sale caro a veces Sí, con sale, este sí, no, niño ya veo porque que viera traerlo cómo es se complicado, comporta. por Sí. supuesto. Aquí voy a estar calladito. Bueno, con gusto. ¿Comenzamos? No interrumpo, ¿verdad? No, para nada, para así nada. tranquilo, calladito. Ya lo amordazaste. No, es que ya sabe, con una mirada se entiende todo. Comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca. Este es el episodio El arte de hacer reír, el legado de los payasos en El Salvador. En este episodio nos acompaña Cristian Peña. Cristian, sí, ¿qué tal? Cristian. ¿Cómo estuvo tu viaje de camino para acá? Bien. ¿Hubo tráfico? Un poco. Bueno, mira, ya estamos en marzo. ¿Cómo te ha tratado este año hasta la fecha? Bien, la verdad que para el artista, si estás a los ojos de la gente,
siempre va a ser una buena temporada, hasta hacer un cumpleaños un 2 de enero, ¿verdad? Claro. Es cuestión de estar activo, igual en tu vida también, ser consecuente con eso, ¿verdad? Para poder transmitir alegría hay que ser una persona alegre, puedes ser feliz también. Definitivamente. Bueno, Cristian, mira, aquí tenemos algunas preguntas que tenemos para poder conocerte un poco más. Ok. Y siempre comenzamos con esta. ¿Quién es Cristian Peña? Bueno, Cristian Peña en la actualidad es un joven adulto de 49 años. Nací el 5 de diciembre del 75 en Lima, Perú. Pues hijo de una peruana chilena que se llamaba Rosa Amanda Altamirano Marambio. Marampio. Marambio Marambio. es mi segundo apellido. Ok. Y mi papá, Armando Peña Figueroa, él era payaso, salvadoreño, nacido en Suchitoto, y él pues emigra a Sudamérica por su trabajo pues en esta vorágine llamada circo. Así es que pues tengo dos papás que se conocen gracias a este espacio que permite las artes en un solo conjunto llamado circo, ya que como te mencioné, mi mamá es hija de un chileno, mi abuelo era trompetista, entonces Ok. él venía de una generación así medio que ver con los gitanos, que era gente que venía pues huyendo de la Segunda Guerra. En realidad mi apellido Marambio es una transcripción de un Ok. apellido así judío. Judío. Ah, qué Ajá. loco, mira. Entonces, si googleas Marambio, por ejemplo, acá en el país somos tres. Mi hermano mayor, Luis, Angélica, que es mi hermana menor, y pues mi mamá que ya falleció. Y ahora yo Ya. seríamos cuatro Cuatro, Marambios. correcto. Pero pues, si encuentras el apellido Marambio lo vas a encontrar. He descubierto un circo en Brasil que es el Circo Marambio. Hay una estación en el Polo Sur que es la estación Marambio, que es un lugar de observación. Marambio. Ajá. Ah, qué loco, mira. Bueno, entonces tenés sangre gitana, podríamos decir, por ahí Sí, anda. sí, por ahí anda. Mira Fíjate que que. aquí hay un cuento que escribió Ajá. mi tío, él es músico, Ok. y narra un poco la vida de mi abuelo. Es un libro, un cuento infantil Que se llama que La música de Patricio. sí, entonces ahí habla sobre mi abuelo Guillermo. Él era apellido Montezúmac, Montezumac. era Marambio Montezúmac. Entonces mi abuelo pues tenía la limitante de ser un niño demasiado chiquito y ahí te cuenta un poco para que los niños aprendan a sobrellevar ciertos retos en la vida. Se dio la oportunidad de que mi tío, que es músico, él tiene una banda de reggae en Perú, que es bien activa, se llama Tierra Sur. Entonces, él se dedicó a hacer algunos cuentalibros, que son canciones, Ajá. cantándote un cuento, no contándote, Sino sino que cantándote una cantándote historia. y musicalizado y todo. Ya. Entonces así es que nace este cuento y así nace la historia de nuestra familia. Mis papás se conocen porque antes en el circo se acostumbraba que hubiese música en vivo. Entonces como mi abuelo era músico, había amigos músicos. Comprendo. Fíjate que eso hasta ahorita estoy cayendo en cuenta de que, claro, en algún momento, pues existen estas radios y todo esto, estos equipos de sonido. Pero en algún momento en el pasado no existía o era, digamos que económicamente no tan rentable tener uno, ¿verdad? O la dificultad propia de no tener energía eléctrica en el lugar. Así que sin duda tuvieron que haber músicos en el circo. Sí, más que todo para, en lugar de tener un audio digital, como lo que me Claro. quieres decir, ellos ponían orquestas, porque era lo tradicional del circo. Algo de un tema que se habla, pues el Cirque du Soleil y todo eso, que para mucha gente y generaciones más nuevas, más cercanas a estas fechas, es algo novedoso, pero eso tiene años. O sea, sí, Es el origen de la música en el circo. cuando se habla del circo moderno, se habla de 1840 más o menos, y es el circo moderno Duro. en Europa. Qué interesante. Entonces a raíz de eso se Ujú. conocen mis padres. Pues mi papá nace en una familia de campo muy humilde en Suchitoto y él por condiciones de la vida decide lanzarse a conocer
otras cosas que hacer. Mi papá aprendió mecánica, pintura, todo. Y así fue que él llega a una feria de estas de juegos mecánicos y por ende en esos lugares también hay circos. Ahí es donde él Dice, pues puedo agarrar viaje aquí con se ellos. hace de amigos y Ajá. todo, y como te digo, pues tiene la fortuna de encontrarse con otros de su edad y ellos son los que le abren los ojos a un mundo más abierto donde poder aventurar. Y es así como a él y a otro amigo que se llamaba Guillermo Esteves, que era un payaso también, Ajá. se les abre la oportunidad en Nicaragua que los vea un empresario y se los lleve de gira a Sudamérica. Y así Qué, es que yo nazco por allá. por allá. Mira qué interesante. Ya vamos a explorar un poco más sobre esta trayectoria que tuvo tu papá en Sudamérica y su vida como payaso. Me gustaría preguntarte si tú tienes algún momento trascendental, algún momento que vos digas un antes y un después en tu vida que te gustaría compartir con nosotros. No, sí, claro. Fíjate que yo creo que a partir de que encontré a mi media naranja, a mi esposa, nos casamos, fue todo tan sorpresivo, llegó todo así muy emocionante como la vida del payaso. Eh, Mi esposa es arquitecta, Ajá, era como la carrera que yo no pude culminar, ajá, ajá. tenía que ver mucho con las artes y pasaba también la historia de que mi esposa es migueleña y frente a la casa de mis suegros era un predio donde llegaban los circos a ponerse. Ok, mira qué Entonces el sueño interesante. de mi esposa era ser un artista de circo. Entonces imagínate conocer a alguien y que hubieran tantos rollos y cosas que tenían que ver con Como que nuestras estaban, vidas. ajá, como una predestinados. Exacto, entonces creo yo que algo que marcó mi vida fue eso, porque también es cuando yo comienzo a valorar mi vida como artista también. O Que ahí sea, a cambia, valorarla en el sentido de que llegas a una etapa de madurez y ves las cosas de manera más clara. sin duda, Y sin duda. viajas y valoras más, o sea, la valorización de lo que haces. Mira qué interesante. Bueno, ¿y cómo fue este acercamiento al mundo de los payasos? O sea, ¿cómo fue tu primer... No sé si lo recordarás, porque me imagino que de muy pequeño estuviste vinculado al mundo de los payasos, pero Sí, exacto. ¿recordás esos momentos o ese momento en el que dijiste, tal vez me voy a convertir a esto o me voy a dedicar a esto? Eh, Tiene dos partes también. Una como niño, ver desarrollarse, ¿verdad? Desarrollarse mi hermano, porque mi hermano es payaso también, 5 años mayor, y viendo y escuchando aprendes. Entonces yo miraba que él actuaba con mi papá, en casa miraba los maquillajes, jugué con los maquillajes de mi papá. Entonces sí recuerdo que había un cliente de mi papá que era amigo y cliente y siempre que íbamos a las fiestas de su familia yo me maquillaba. No sé si se lo pedían o algo, pero tengo fotos de eso. Y en otras ocasiones que era un tercer payaso en escena, ahí haciendo algo, sin robar mucho foco. Ajá. Y tuve la oportunidad de estar en, por decirte, la Feria del Hogar en el Perú. Qué O loco, sea, mira. Así cosas fue como así. los primeros acercamientos. Eso fue por esa parte. Ajá. Segundo, en las fiestas infantiles. El payaso se desarrolla muchas veces, en el caso de mi papá, a buscar algo más concreto, un poco ya más fijo. Ajá. Entonces, prestar tu servicio para el divertimento en fiestas infantiles, campañas de empresa. Entonces ahí yo iba disfrazado de personaje. Ok, Yo ¿cuál iba era tu primer de personaje? Pinocho, Ok, de ajá. Papá Pitufo, y es igual, tengo fotografía. ¿Cuántos Ok. años tienes tú, Yo Salvador? tengo 33, la edad Ya, de Cristo. ok. Bueno, Bueno, 34. Ya para cuando salga este episodio voy a tener 34. entonces tú estabas bien chiquito Ajá. cuando acá en El Salvador había un almacén que se llamaba Kismet. Lo recuerdo. Entonces Kismet tenía un personaje que era un mapache Eso sí, no lo y recuerdo. yo caracterizaba ese mapache. De verdad. Hay comerciales todavía por ahí que se rescatan. Qué loco. ¿Y tú eres el Entonces, personaje? mi papá hacía personajes, este tipo de botargas que le Ajá. llaman, que son los personajes de para gente que se Sí, claro, disfraza, claro, claro. tipo parque temático. Ajá. Entonces, él aprendió ese oficio con la gente que llegó a Perú creando a Topollillo y a Petete, que eran estos personajes de títeres Ventriloquía. de... Ajá. No, eran títeres de cámara negra, le llaman. ¿Has visto a Topollillo? Sí, 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 claro que sí. Topollillo Entonces, era, cuando yo estaba pequeño, Topollillo era lo máximo. entonces, uno de los creadores, uno de estos italianos que manejaban el personaje, porque la Sí. creadora era una señora, ellos llegan a trabajar a Panamericana en el Perú
Y pues mi papá, que siempre tenía esa curiosidad por aprender, esa hambre, Ajá, esas ajá. ganas de conocimiento, pues comienza a aprender con esta gente. ¿Tu papá conoció a las personas conoció a Topollillo, digamos? Sí. Increíble, increíble. Y ponerlo en salvadoreño, años Fíjate 68 allá en... pero es que increíble, porque yo miraba a Topollillo, fíjate, y yo de pequeño decía, de verdad, o sea, es un muñeco, decía, porque los manejado por movimientos tres se personas. miraban reales. Son tres personas las que manejan. Uno ojos, boca, otro manos y pies. ¿Qué tan pequeño era Topollillo? Era grande. Era un títere Ándale. tallado en esponja. Quizás ahí lo que me estás mostrando son unos 30 Unos 30 centímetros, 40 por ahí. centímetros, 30, 35 centímetros. Ándale. Entonces a eso se le conoce como títere de cámara negra. Están los titiriteros, en Ajá. este caso vestidos con máscara, digamos, de tela y todo su cuerpo, guantes, en un fondo negro. Entonces tú lo que ves es en el primer plano a la figura, al títere, Ujú. y ellos están haciendo el trabajo atrás. Es algo muy bonito. Entonces ellos llegaron a hacer escenografías, muchas cosas, de lo cual mi papá aprende, lo Ajá. desarrolla en el Perú, y pues cuando llegamos aquí eso fue bastante novedoso. Claro, sin duda. Entonces, como te digo, esa fue la segunda etapa donde yo incursiono en ser un personaje de una marca a la cual no sé si conociste un artista mexicano que se llamaba Pompín Iglesias. Pompín. Él salía en un programa que se llamaba Mi Secretaria. Ajá. Entonces, él era bastante más conocido en el sector del teatro. Fíjate que a Pompín solo conozco al muñeco. Ajá. Entonces, la cuestión Ajá. es que este señor, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocerlo allá en Kismet. Ok. Entonces fue parte de mi de mi niñez, llegando a la adolescencia, de poder desarrollarme y ver otras cosas. Y ahí es donde nace lo de mi personaje de payaso. Ok. O sea, ahí nace ya en la etapa madura. O sea, yo me dedico como chisito ya a los 16 años. Comienzo a tener los primeros pininos, pero yo tomo más en cuenta cuando ya la gente te busca a ti. Ok. Entonces igual llegó la televisión y todo eso, pero a raíz de este trabajo con el personaje del mapache, a veces había alguna inauguración, contrataban elencos y entre ese elenco a veces iban payasos que conocían a mi padre y de repente pues yo entraba con ellos y me decían, mira, o sea, si, ¿y vos por qué no sos payaso? Y decían, en mi casa está mi hermana, está mi papá, me quiero dedicar a otra cosa. Y cosa muy importante, mi papá nunca nos obligó a nada. O sea, fue un papá, wow, vea, siempre nos metió la idea de estudien, prepárense, porque realmente es un ambiente bien duro, o sea, incomprendido, desvalorado. Sí, precisamente de lo que vamos a abordar en este primer episodio del tema de los payasos, porque muchos tenemos esa idea de que el payaso, o sea, incluso utilizamos la palabra payaso como un insulto. Si un Sí, amigo ha comido payasito hoy, cosas por el estilo, de ¿no? manera peyorativa, y era lo Ujú. que te comentaba, que a veces mucha gente también no tiene un buen sentido del humor trabajando en esto. Claro. Entonces, a partir de ese comentario que te decía de los colegas, es que comienzo yo a incursionar en esto a cierta edad, vea. Entonces, yo ahora Ujú. que estoy a 31 años de haberme graduado, o sea, soy promo 94, mi hija es la promo de este año, vea, Ajá. Camila, que le mando un besito. Y Ajá. fíjate que me puse a pensar porque viene un amigo de viaje y yo muchas veces no compartí con mis compañeros del bachillerato porque yo estaba trabajando. O sea, yo fui la vaca de petacones. Y así, No. o sea, yo el viernes iba a cubrir un turno de 2 horas en un supermercado vestido del personaje. Ajá. Entonces, como te digo, son cosas que a uno o se le va de la mente, pero cuando comenzás a hacer cuentas de tu vida, de tantas cosas importantes que tenés para compartir, es eso, o sea, tuve una juventud diferente, por decirlo así. Claro, claro, Bien definitivamente. gozada, bien Sí, sí, gozada. el aprendizaje y lo vivido, pues. Exacto. Mira qué interesante. Bueno, y actualmente, hoy por hoy, ¿cuál es tu relación con el mundo de los payasos? Pues activo, pues Chisito, bueno, tuve la satisfacción este sábado, por ejemplo,
de estar en el cumpleaños de la esposa de un cliente y de repente una niña que en la actualidad tiene 21 años y yo le celebraba sus cumpleaños desde chiquita, participé en sus 15 años, de repente me diga, Chisita, ¿se acuerda de esta foto? Sí, y anda su pintacaritas. Y era hacer el remake de aquel Ajá. pintacaritas de cuando ella tuvo 5 añitos. Mira qué Y eso interesante. se sumó con pues la cumpleañera, que es la esposa de este cliente, don Julio Artiga, que le mando un saludo, y Ajá. pues todos los Artiga, vea, maquillados, Fíjate. gozándosela. Y es la parte interesante, ¿verdad? Porque Ajá. a mí me gusta pregonar con el ejemplo de lo que aprendí de mi Claro. papá. Mira, fíjate que en un cumpleaños de mi, de mi sobrinita, Ujú. De tu sobrina. de mi sobrinita, sí, este, me pusieron a hacer pintacaritas, ¿verdad? Mira, yo te soy sincero, yo no tengo habilidad para eso, ni habilidad fina para poder dibujar ni nada por el estilo. Mm. Mira, hay un niño, mira, quiero que me hagas esto, me dice. Y es ¿cómo se llama? Un dinosaurio que terminaba en la boca, aquí así. Mira qué cosa más trágica la que... Yo, por ejemplo, Ajá. soy el primer pintacarita de El Salvador. Ah, ¿cuándo comenzaste como pintacarita? Mira, eso fue año 97, Que te dedicabas a eso, o sea, que 98 te por ahí. buscaban para poder ser pintacarita. Llegó la oportunidad porque un cliente de mi hermano trajo un lugar a Santa Elena que se llamaba Kids Plates. Era un Ujú. lugar para piñatas. O sea, eran dos piñatas simultáneas en el lugar. Entonces, la persona que venía como asesorando y brindándole esa experiencia al dueño, eran las cosas que se desarrollaban, pues con las ideas traídas del extranjero, ¿verdad? Que se Claro. estaban desarrollando en Guatemala. De igual manera, he trabajado cumpleaños en otros países y te puedo decir que en Guatemala el público es mucho más reservado que aquí en El Salvador. He hecho cumpleaños en Ecuador, he estado en cumpleaños en Perú. He estado en cumpleaños celebrándole a hijos de gente de circo, o sea, he estado con experiencias que yo cuando comparto con mis colegas es, yo llevo mi maleta y dentro de ella llevo herramientas a las cuales tú ves qué tanto otorga tu público y así tú también vas Pasa, dando. o sea, hay diferentes, como tú dices, diferentes públicos. ¿Cuál es, consideras cómo es el, el público más difícil contra el que has trabajado alguna vez? Es la inspiración. Sabes que, por ejemplo, estamos hablando del tema del payaso, que la gente siempre espera o ha tenido la mala experiencia que un payaso se ha burlado de ellos. Eso le llamamos el chiste fácil. Entonces, si yo voy a... Esa rutina No, de esa... payasos en los buses, por ejemplo, que Vaya, agarran de base a alguien. por ejemplo, el Ajá. payaso en el bus es algo, es un trabajo en una condición dura, pero está prestando un servicio. O sea, si vos pones a analizar que alguien se sube para hacerte reír en un momento difícil, y te digo esto porque Claro. con una marca, el año pasado se hizo una campaña y Chisito tenía que ir con otros colegas a subirnos a un bus, a decirle a la gente, no, no pague el pasaje porque esta marca está celebrando su aniversario y es una cortesía que traemos a usted y entre regalos y promocionales. ¿Qué aprendí ese día? Que había mucha gente que por una cantidad simbólica que es pagar un pasaje de bus, 25 30 centavos, había gente que se te acercaba y te daba las gracias o te preguntaba por qué lo estábamos haciendo y la respuesta era esa, que era un detalle tan bonito para ellos que una marca por un día les hacía su bolsillo Se los alivianaba. más alivianado, más tranquilo. Sí. Y como te digo, pues, o sea, recuerdo que cuando venía en el trayecto de regreso ahí por, ¿qué sería? La Santa Elena, se sube una señora, ¿verdad? Que me imagino que su cargo es ejecutivo de secretaria, y ella me preguntó, mire, ¿y por qué lo están haciendo? Que ya le comento y me respondió, dígales que muchas gracias, que Dios los bendiga. No saben cuánta bendición es poder tener este ahorro. Y como te digo, uno ve cosas como algo tan simple, pero para Sí, otros mira. son... Es que a veces pasa y uno ni cuenta se da. Yo me acuerdo que cuando estaba de estudiante en la universidad, yo a veces 25 centavos cabalitos solo para poder agarrar el bus para la casa. Y eso, o sea, ¿qué te puedo decir? Uno de estudiante no es como que se va a poner a pedir o una cosa por el estilo, sino que, bueno, no alcancé el bus, pues pegar la remada, ¿no?
Esa es la resiliencia. Sí. Entonces, fíjate que aprovechando el contexto de esto, Ujú. algo que yo practico, o sea, yo veo que muchos colegas ocupan las redes sociales de cierta manera, vea, pomposa, de decir, estoy en mi evento tal, y pones en juego la privacidad de tu cliente. Otra cosa, el desconocimiento. Hay una ley que se llama Lepina, Lepina, que correcto. protege A a los los niños. niños y jóvenes, adolescentes. Entonces, que tú te prestes a eso es bien duro y estás infringiendo en la legalidad. Y por otro lado, que era el punto que quería tomar, vengo yo y les muestro a los demás que estoy trabajando, que soy exitoso y que me la paso súper nice, pero sé que también hay muchos que no El tienen rubro de esa los payasos, oportunidad. claro. Entonces hay que tener ese balance, o sea, hay que ser para ser buena persona, quieras o no. O sea, vemos tantas cosas en nuestra vida diaria ahora que es mejor. O sea, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que ahora quizás yo creo que el payaso tiene que ver mucho con la madurez, con la edad, de poder ser como un buen vino, vea, que entre más adulto, más tiempo, tiene un Ajá. mejor sabor o disfruta, es algo más Calidad. de calidad, Comprendo, exacto. comprendo. Mira, qué Entonces ahora interesante. yo, para hacer un comentario en una red social, por ejemplo, te viene la parte del hígado y comenzás a escribir y de repente es como el sonidito de la máquina de escribir, ¡cling! Y decís, ¿y para qué estoy ¿Y para escribiendo qué va? esto? Ajá. Sí, 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 comprendo eso. Y comenzás a borrar todo y mejor compartís algo positivo, algo que haga reír a los demás Ujú. para que nos haga olvidar un poco. Entonces es eso, el payaso es bien inspirador en eso. Sin duda. Y te digo, pues, o sea, cuando parto mi aprendizaje como payaso en esos dos canales, es cuando lo he disfrutado más. Por Ok. eso te menciono también que como un espacio, como un momento especial en mi vida fue casarme, porque quieras o no, a partir de que me caso con mi esposa, inclusive cumplo sueños. De luna de miel nos fuimos a La Habana, Cuba. Ok. Y como te cuento, pues, o sea, mi esposa es arquitecta, ella había estado estudiando allá unos cursos y todo. Pero yo con mi onda del payaso siempre. Y cuando llegué allá, o sea, venía de regreso con otra idea. Ya no quiero trabajar en la televisión. O sea, quiero una vida más tranquila. Porque vieras qué triste es eso. O sea, tener tu tiempo dedicado a otra gente y no a ti. Ah, ok. O sea, perdí viajes, conciertos de mis bandas favoritas y todo porque de repente me decían en un canal de los que trabajé, no, si te vas, cuando vengas. Ya hay otro. No, o sea, no te puedo garantizar que esté tu trabajo. Mira Entonces, qué yuca eso. y Y en eso es ese algo, una momento, realidad nacional, ¿eh? exacto. O sea, mucha gente ve digamos, un personaje en un programa de revista. O sea, es tener tu tiempo vendido. Inclusive nosotros como artistas, imagínate mi hija, pues, hemos tenido la oportunidad de estar en Cirque du Soleil y que el día de su cumpleaños estemos viendo una función. Ok. Pero, obviamente, pues, o sea, Pasa porque recuperes tu tiempo. por recuperar tu tiempo y también el tiempo vendido que has hecho de tus hijos. Claro. Ok, bueno, vamos a... Fíjate que yo quiero dejar este tema el tema de payasos en familia y todo Ujú. eso un poquito más adelante, pero me gustaría comenzar con esto de... ¿Qué me puedes decir de la historia del payaso en El Salvador? Bueno, acá hubo un personaje, se me ha ido por alto el nombre, de este payaso salvadoreño que él incursionó en Nicaragua. Entonces, cada país tiene su peculiaridad en el arte circense. Por ejemplo, los chilenos eran muy respetados y era más que sabido que el payaso chileno era el boom, ¿vea? Porque ellos tienen una manera muy graciosa de hablar, por sus gestos, sus ademanes. En este caso de los salvadoreños, déjame decirte que cuando vinimos en el 84 y pues yo estaba viendo a mi papá, a mi hermano actual, yo miraba cómo los otros payasos se les quedaban viendo a ellos por su manera de maquillarse, por su manera de vestir. Entonces, te puedo hablar en mi experiencia del 84 a la fecha, la evolución Ujú. que hubo a raíz de ver a mi papá como un ejemplo. Porque lo mismo, pues como veníamos de fuera, no sabían que mi papá era salvadoreño y no le daban el valor, vea, como dicen la Malinche, ¿verdad? Ah, claro. Se lo miraban que él era tez blanca, ojos azules. Entonces, esa evolución en los circos ha sido así. Uno de los referentes más conocidos ha sido don Eladio Velázquez, el payaso chocolate, que él inclusive tuvo empresa. Según lo que supe, él se va de partenier, de ayudante
de un mago a México y es ahí donde él conoce la expresión de la carpa teatro. Después eso en los circos muy tradicionales de acá, los circos chicos de familia, los que iban a las colonias, era que se presentaba más un show de variedad que shows de actos circenses. Sí había, y hay que aclararlo, ¿Cuál es la diferencia de uno de variedad a uno de arte circense? el de variedad tiene danza, tiene magia, tiene otros elementos que no tienen que ver con la acrobacia y esto. Por ejemplo, acá se tomó mucho la fonomímica, que estaba muy de boga, de moda, Pimpinela. Ah, ya, ya, ya. Entonces salían Que s- y comediantes. se ponían claro. Exacto. Ajá. Entonces, que a remedar la imagen de una mujer con características corporales así muy exuberantes, ¿verdad? Entonces, todo eso era el chiste, era el humor para el pueblo. Ajá. Entonces, por eso se malentiende, digamos, Chisito, viene alguien en una vibra así medio rara y, hey, payaso, contame un chiste. Los payasos no contamos chistes. Son. Nosotros recreamos el Correcto. humor. El que cuenta chistes es un humorista. Ok, entonces esta es la diferencia del de variedades. Es no tanto acrobático. El circo sí ya es un poquito más acrobático. O sea, digamos que algo no improvisado, pero sí un programa de revista. Ya. Digamos que salían las bailarinas. Por ejemplo, ahorita vamos a tener la oportunidad de ver el Circotiani, que es un espectáculo estilo Las Vegas. Ujú. Y eso desde hace muchos, muchos años. Entonces ves a las bailarinas profesionales, vea, muchas de ellas son rusas, con penachos y todo. Y ahí ves la magia del circo, la magia del maquillaje, porque en el escenario ves a una chica muy guapa, muy de portada de revista. Y si ves a la gente en el diario vivir, como la gente que se maquilla mucho, ya muy diferente, ¿verdad? Ándale. En la vida En la social. vida en la real, norma- ya. Ajá. Qué loco, fíjate. Qué Entonces loco. don Eladio pues fue de los que trajo esa idea. En estos las carpas circo o circo teatro era donde artistas como Cantinflas, Zilinsky, que era su cuñado, que él era ruso, fueron los personajes pues que llevaron. La carpa teatro viene también en inspiración del vaudeville, que era el teatro que se desarrolló pues también a inicios del siglo pasado, que era donde artistas como Charles Chaplin y su mamá y sus papás fueron cantantes del vaudeville. Era una expresión artística igual, como te digo, que tenía ciertos números quizás que tenían que ver con el arte circense, malabares, algo más práctico que no necesitara mucho elemento en el escenario, ¿verdad? Ujú. Porque digamos, poner una mesa para alguien que hace rola o pulsadas tiene un tiempo y tiene una cuestión de seguridad que tienes que manejar. Mientras que el malabarista se para en el escenario y desarrolla su acto. El payaso de igual manera. Y déjame decirte eso, es lo importante del payaso. Sea aquí, en la China, en cualquier parte, el payaso cumple un rol. Por eso se habla que nunca va a existir un circo sin payaso. O sea, es tan Comprendo. importante el payaso. Se saca una caída, un alambrista, un trapecista, el payaso entra en escena. Para poder distraer. Exacto. Ok, mira, interesante. Y bueno, coméntame esta parte en la que existían estos circos familiares, por así decirlo, que aquí tuvimos algunos, ¿cómo se llamaban? Aquí, por ejemplo, yo como niño conocí y pues tengo la amistad ahí con los hijos de don Pánfilo y doña Teréfora, que fueron pues de los comediantes radiales y pues también ellos luego trabajaron en televisión y todo. Era una pareja de comediantes que tuvieron su circo, se llamaba el circo Yosabet. Yosabet era pues la hermana de Neto, Bolita, un amigo payaso. Y pues tuvieron accidente. Y su hermana, Yosabet, pues muere Falleció en el accidente. y el circo es dedicado. Recuerdo que había en este circo una persona que era bien polifacética. Ajá. El señor tenía un personaje que era la descarnada. Entonces era tal cual la historia del circo, tal cual la farsa en cuanto al buen sentir, vea, de llevar estas historias, leyendas a la escena. Saquéle un personaje de la descarnada. Entonces te hablaban que ibas por la calle y aparecía una mujer guapa y de repente al cortejarle a esta persona ella se convertía Perdía y toda la carne y era todo la eso. muerte. Ajá. Entonces este señor hacía ese tipo de actos
Recuerdo muy bien que tenía su tráiler, su motorhome así Ajá. atrás, y lo tenía, era un artista, pues él pintaba y todo. Eso es lo que tiene el circo, es un espacio inclusivo. Entonces ahí se desarrolla el arte. Él salía de Pantera Rosa. No me lo imagino de payaso porque ese señor tiene que haber sido. Quizá alguna vez lo habré visto. Estaba chiquito yo, tenía 8 o 9 años. Pero le llamamos viscómica, es el alma. O sea, pudiéramos decir que todas las personas tenemos un niño dentro y Claro. un payaso es un niño. Si tú observas al payaso en el escenario, existe conflicto, existe alegría. Al final de remate puede causar un choque de pleito porque hay una persecución, pero estos dos siguen siendo amigos. Ok. Ese es el Es alma como del el payaso. ánimo del payaso, ¿verdad? Y bueno, contame, entiendo yo que Centroamérica siempre ha sido como un sitio de paso, un puente entre el Exacto. norte y el sur del continente. Es el Entonces, gran puente territorial. así es. Y pasa por aquí, por ejemplo, pasaban todos los circos, ¿no? Todas las comunidades. ¿Cómo era eso? ¿Cómo lo viviste? Fíjate que como lo que conversábamos de historia es que mucha gente desconoce, pero aquí en el territorio hay gente de las grandes familias de circo, Atay, de México, gente de Europa que pasaron por aquí, pues. Bueno, hay una historia, hay unos payasos que son referentes míos españoles que se llamaban Gaby, Fofo y Miliki, eran tres hermanos payasos. De igual manera, ellos venían como de una tercera generación de payasos. Ellos salen en la época del franquismo y en ese tiempo se desarrollan en Cuba. Luego, pues por lo que pasa de la Revolución Cubana, ellos ya se vienen a trabajar a los Estados Unidos, trabajaron con Buster Keaton, que es referente también. No sé si ubicas a Buster Keaton. No. Era un comediante que Ajá. nunca reía. Hay una escena muy famosa que está un tipo parado y que se cae en una casa, se desploma una Y él fachada, está, ajá, él cae en la ventana. Ese es ajá. Buster Keaton. Buster Keaton era Ah, payaso. ya, ya, Sus ya. papás eran payasos. Y como te digo, pues esta gente estuvo en Nicaragua. Estuvieron ahí y les pasó algo que no los querían dejar salir. A ellos sí, porque como eran españoles no tenían problemas, no se querían meter en problemas, pero ellos negociaron para que pudiera salir toda la compañía. Hay un montón de ¿Eso en qué anécdotas. año más o menos? Años 60. Increíble. O sea, te estoy hablando después de la Revolución Cubana. Ya. Y así, como te digo, gente que en El Paso murió, ¿verdad? Esta familia Taide, uno de sus fundadores murió y quedó en Guatemala. Y así en El Salvador pasaron grandes payasos, pues también. La historia que te contaba en uno de los comentarios de cómo se les dice a los payasos en Sudamérica, Tonis, Ajá. viene por un europeo que se llamaba Tony Gribling. Ya me voy a recordar el apellido. Ajá. Y esta persona era como el cliché donde copiar. Entonces, para no usar la palabra payaso, decían, él es un Tony. Ok. En México se dio un caso similar con un inglés que se llamaba Ricardo Bell, que ellos igual huyendo de sus países en las giras por aquí, vinieron a quedar por acá y llegaron a ser grandes referentes, eran payasos musicales. Inclusive yo tuve la oportunidad hace unos años de estar en un evento, conocer a un payaso que se llamaba Lolito, un señor mexicano bien adulto. Recuerdo estar en el aeropuerto y don Julio Rebolledo, que era un historiador, él era el que estaba haciendo este evento donde yo iba a asistir. Y el señor iba de invitado para darle un premio de trayectoria y estaba velando a su esposa en ese momento. Ándale. Y yo fue así como estoy aquí en el aeropuerto, voy al evento y a las horas me dice, mira, don Lolito es tan profesional que me dijo que no nos preocupáramos, que el show debe continuar. Es una frase Sí, bien. del circo. Y vieras que muy impresionado por conocer a alguien que desarrolla el payaso, pues, y ver un instrumento que perteneció a algún payaso antiguo, pues, que vino desde Antiguo. Europa. En este caso era un órgano chino, se llamaban, eran unas piezas de metal increíble, todos eran como balancines, pero solo el hecho de verlo y estar ahí era un momento histórico. Claro. Ahora, y decime, en la cultura popular está esto de que de pronto ven que los niños se unían al circo y se iban. Y esto sucedía así, o sea, uno se podía pegar al circo y agarrar camino.
Fíjate, Porque aquí, por ejemplo, una broma que solíamos hacer a algún amigo cuando salía con algo nuevo, mira, ve, ya lo podemos vender al circo, decíamos, y cosas por el estilo. Pero, ¿qué me decís? ¿Uno se podía ir con el circo? ¿Era posible eso? pues como te decía, de cierta manera yo traté de hacer un estudio sobre eso. Te mencioné que el circo es un espacio inclusivo. Viene esto de a partir del freak show, o sea, Sí, de del gente, circo de fenómenos, les dicen. exacto, Ujú. ir a ver personajes, Como la pues mujer barbuda, el hombre mira, lagarto. este libro es de un fotógrafo de Ajá. Ringling Brothers, que él pues tuvo la genial idea de ir recapitulando esa época del circo. Entonces, pues tanta historia que hay hacia afuera, pero descubrí que existía una pareja de hermanos usulutecos Ajá. que fueron parte de este espectáculo. O sea, no de Ringling, sino que del espectáculo en cuanto al hecho, a la historia a nivel de muchos años atrás. Estamos hablando que 1870 y esta pareja de hermanitos los vendieron a un productor que los exhibió en Europa, pues. O sea, los exhibió en Estados Unidos, me imagino, en toda esta región, pero llegaron a trabajar como espectáculo ante las monarquías. Claro. Entonces estos niños tenían, se llama, la hidrocefalia es alguien que se le expande la cabeza, digamos, ellos eran al contrario, o sea, cuerpos con Una proporción una normal. proporción normal y su cabeza más chiquita. Qué Entonces loco. a ellos les llamaban los aztecas, así los presentaban. Fíjate que eso lo descubrí por datos de historiadores franceses. He descubierto yo en mi colección privada Ujú. de mis libros y todo que Francia ha sido uno de los países que ha aportado pues a tener un estudio en cuidar la cultura del arte circense. Pues, yo tengo ahí un trabajo que vamos a compartir este año, pero a partir de esa historia yo descubro otra historia dentro y tuve que conseguir un material que habla sobre la historia de las carpas Ujú. y sobre la arquitectura circense. Entonces, estos dos libros, que son hechos por un autor y con toda la base de historiadores franceses, para aportarle a lo que yo voy a contar, a lo que yo voy a compartir. Ya, mira, qué interesante eso, porque, por ejemplo, el freak show, ¿verdad? Ajá. Como parte de la historia del circo, O ¿verdad? sea, te das cuenta lo que te hablaba sobre el payaso. O sea, Claro, la risa nace a través del dolor. del dolor ajeno. Yo cuando este libro lo conseguí en Guatemala con un señor que me imagino que era ropavejero, le recuerdo que le llamaban a la gente, que él andaba en los mercadillos. Por ejemplo, en México tú vas a los tianguis, ¿verdad? Que son como los mercados de pulgas. Claro, claro. Aquí el existente es aquí ¿cómo se llama este parque? Está antes del Reloj de Flores. Ay, Por la isla, antes, la tiendona, no, no, antes, ya me voy a acordar cómo se llama, hacia la sobre la Juan avenida, Pablo. hacia la avenida, sobre la Ajá, avenida. antes de la avenida. Es un parque que está ahí sobre la Juan Pablo. Vamos a ver, pero no es el Centenario, centenario, ajá, hasta su nombre lo dice, ¿no? ajá. Entonces ahí puedes llegar y puedes encontrar cosas que es la manera en la cual los payasos a veces hemos rescatado también objetos históricos. Te hablaba de este señor con el instrumento Ujú. antiguo. Entonces eso es lo que suele pasar. Algún payaso muy famoso tenía algún artículo muy peculiar y de repente muere y su familia pues no No le da el continúo con... valor ni le llama la atención ni nadie sigue la tradición. Entonces ese artículo podrá ir a quedar a la basura, alguien lo rescata y después va a ser una pieza de colección para alguien como yo, ¿no? Claro. Entonces suele pasar eso. Qué duro, ¿verdad? Y bueno, también me gustaría preguntarte con respecto a los payasos de ahora y a los payasos de antes. Ujú. ¿Qué diferencias encontrás? Mira, yo por ejemplo, de niño, como mi papá trabajó en circo, yo recuerdo esos circos que eran eran las trupe o troupe de payasos. Entonces podían actuar todos juntos y hacer un charivari, o podían actuar en parejas o tríos para hacer, o hasta quintetos para hacer una rutina cómica, ¿no? Entonces, acostumbré de ver eso y luego
se desarrolla pues en los años 80, más que todo en la Unión Soviética, los payasos en un unipersonal, un único payaso haciendo su acto, ya sea musical, un excéntrico. Eso se le llama payaso excéntrico. ¿Qué es el solo? Es el solo. Aunque también, o sea, por ejemplo, Oleg Popov, que es un gran referente, él tenía su payaso compañero y tenía parte de la tropa que podía entrar en una rutina acompañándole. Pero ellos actuaban solo para eso, no eran parte del show como tal. Ya. Entonces, ¿qué es lo que... O sea, el circo evoluciona, también van pasando los años. Yo veo que mucha gente pone, digamos, el tema de la tecnología y lo ven como un problema. O sea, pero la tecnología te puede ayudar o te puede crear un problema, qué sé yo. De igual manera está el humor. La gente no se ríe de chistes de hace tanto tiempo. O sea, todo tiene que ver, o sea, digamos, una rutina de payasos, tenés que hacerla en base al contexto donde la vas a hacer. Digamos, un payaso en un circo tiene que conocer el contexto. Conocer el contexto, conocer el idioma, conocer los modismos del lugar, porque pueden suceder cosas que en tu país significan algo y en otro país es una malcriadez, es una palabra antisonante. No vas a ir a Alemania y hacer el signo de que vas a pedir un taxi o un... Exacto. como lo haces aquí. Exacto. Ajá. Entonces, o por ejemplo, el latino acostumbra mucho a silbar, ¡hey! No sé qué. Ajá. Yo, por ejemplo, no puedo chiflar. Y es una herramienta que es graciosa para un payaso, pues para alguna rutina, pero no lo veo como una limitante, pues. Por eso yo creé también, para hacerme un ejercicio mental, un payaso que no hablaba, que se llama Quicho. Quicho es porque cuando yo era niño y me preguntaban cómo me llamaba, que es mi nombre Cristian, yo les decía Kichan. Entonces toda mi familia me decía, ¡hey, el Quicho! El Quicho. Entonces es un payaso tramp, un vagabundo, así estilo Cepillín, con barbilla, que no habla. Y si en algún momento tiene que gesticular, es dada. O sea, es un idioma que es universal. Entonces es tener una capacidad especial para comunicarte. Es un reto poder hacer reír sin hablar. Y te das cuenta que en cosas tan simples está la grandeza con la gente. Claro. Una anécdota con eso. O sea, hay gente, ¡hey, el payaso triste! Yo aquí ¿cómo se llama? Me aprovecho de él más que todo con mi banda. Yo tengo una banda, como decir una batucada, pero es una banda de payasos. Uh-huh. Entonces es ahí en algunos lugares donde Chisito no puede ir. Y va Quicho. Que va Quicho. Entonces hay gente que, ¡hey, una foto! El payaso triste. Y cuando yo gesticulo, los demás se ríen y yo hago, entonces la sonrisa hace, y la gente se mata de la risa. La sonrisa queda triste, ajá. Entonces, esas son cosas simples y estúpidas. Ya, qué loco, mira. Pero hoy en día, el payaso, así en comparativa, ¿qué podrías decir? ¿Qué ha cambiado? Yo he visto, y te comparo, no solo lo que veo en casa, pues, o sea, aquí en el país, en los circos y todo, pero... O sea, el payaso es eso, vivir el momento, usar lo que está de moda, pero también tenés que tener tú una ética de trabajo. O sea, si a ti te importa un bledo que tengas que hacer por hacer reír, uh-huh. pues, si tú lo consideras que está bien para ti, está bien. Pero hay cosas que, por ejemplo, yo no haría. Y no las hago por cosas que he aprendido. ¿Consideras que es también ético? Ah, exacto. Entonces, te digo, he conocido gente... Que así como tu sobrina que tú saludas y de repente tiene cierta pena y cuando están maquillados y se paran en un escenario son otra persona. Entonces es eso, el poder hacer reír. He notado que hoy últimamente siempre es una canción, un contexto de hacer reír a la gente con el chiste fácil, remedar a un reggaetonero. Yo en lo personal, como no es música que consumo, no me siento. Te llama la atención. Ajá, pero es eso, o sea, el payaso para hacer reír tiene que tener mucha cultura general, pero es eso, pues, o sea, si no es de contar un chiste inteligente, sino que hacer pensar a la gente. Okay. Que se rían 3 veces, cuando lo escuchan, cuando no lo entienden y cuando se lo explican, ¿entendés? Ya. O sea...
Hay Hay para ah, largo, o claro. sea, como te digo, igual hay gente que he tenido el agrado de conocerlos, no son payasos que yo consuma sus redes o lo que ellos publican, TikTok y todo, pero que los he conocido y que muy agradables, pero ¿Quiénes son yo por ejemplo conocí a Platanito, me cayó muy bien y todo, pero no soy alguien que consuma su... su producción? Ajá, Ok. exacto, Bueno, mira, también quiero aprovechar en este episodio para poder abordar un poco dígame. de lo que sucedió en Yungay, Perú. Ah, Y ok. quiero que nos comentes un poco bueno, comentarnos un poco de Cucharita. Ya nos contaste cómo fue que llegó a Sudamérica, Cucharita, tu papá. Ajá. Mira, Pero ahorita por contame cómo, ejemplo, ajá, aquí, mira, este es el libro, lo ok. hizo Miguel Santos. Se llama Bajo la bruma del silencio. Esa es una novela de ficción. Entonces, bueno, voy contándote un poco de la Ujú, historia y cómo llegó esto, ¿no? ujú, Este, yo hace 8 años tuve la oportunidad de conocer en físico el lugar. Es un camposanto. Fue un pueblo donde murieron cerca de 23.000 personas. Mi papá estaba de gira en un circo llamado Verolina en esa localidad. Era un domingo 31 ¿qué es? De mayo, 31 de mayo. 31 de mayo. Eh, Sucede un terremoto en esa zona. Yungay está a los 685 kilómetros de Lima. O sea, como de aquí a Uy, Panamá casi. prácticamente. No, digamos que a Costa Rica. Una, Una gran distancia. una gran distancia. La cordillera Blanca, pues es impresionante. Ves todos los picos nevados en esa zona. Y era un partido de México 70 el Mundial. Entonces muchos papás se quedan en casa, ¿verdad? Celebrando, qué sé yo, y toda la gente organizada, señoras me imagino que en la misa dominical, X. Y muchos niños fueron al circo. Entonces pasa ese acontecimiento del terremoto y luego sucede que un pico nevado del Huascorán, que es una montaña inmensa que está ahí, se fractura y cae sobre una laguna artificial. Esta laguna artificial, años anteriores, había pasado una avalancha y un equipo sueco había sido encargado de dar información y decirles que tenían que drenarla cada cierto tiempo y todo eso. Ujú. Inclusive cuando pase el acontecimiento tengo el conocimiento de decir que había una expedición de este equipo suizo ahí y fueron los primeros en sufrir la avalancha que hubo en Yungay. Ya. Entonces, este pico nevado cae sobre la laguna artificial y eso crea un huaico. Es una mezcla de lodo, Nieve y piedras, agua. tierra. Bueno, descubrieron las puntas de hielo, pues grandísimas después de todos estos días que pasó el huaico. Entonces, el circo Verolina, donde estaba mi papá actuando, estaba en un estadio que estaba en las orillas de la ciudad. Estoy hablando a cuadras de la Plaza de Armas. Eh, Cuando yo fui la primera vez hace 8 años, me pareció bien chocante estar ahí y ver que es un camposanto, o sea, donde la gente llega a ver los vestigios de lo que quedó de esta De ciudad. Yungay, sí. Quedaron las 4 palmeras de la Plaza de Armas, de la Plaza Central, algunas columnas de la catedral regadas en el espacio por ahí, y el monumento más simbólico que es el cementerio que está en la entrada. Pues yo esta historia la voy a compartir en un documental este año cuando comparto mi visión como hijo. Yo tuve un sueño y en una ocasión pues, despierto a desayunar con mis papás en casa y les hago el comentario, hey, miren, soñé que estábamos en un picnic con tus amigos del circo y mi papá así como incrédulo de que me está hablando. Ujú. Entonces le comienzo a describir cosas y le digo que, pues mi sueño había visto así como mucho pasto, grama, rosas. Entonces ya veo que mi papá comienza a poner más atención y le menciono que había un Cristo como el de Brasil, Cristo de Corcovado, pero que no era tan grande. Entonces mi papá me comienza a cuestionar dónde has visto eso. Te estoy explicando que soñé, no, pero ¿dónde has visto eso? Obviamente, para mi papá era un tema traumático hablar de Yungay. Existen algunas entrevistas de periódico que yo las tengo, donde se aborda el tema y siempre fue muy doloroso para él. O
sea, imagínate estar en un lugar y imagínate toda esa cantidad de niños clamando por su familia, por Su su papá, familia, su sí. mamá, y qué poder hacer. Entonces, ahí fue donde entendí yo a El veces impacto. las cosas que se llevan a la casa o inclusive hasta la tumba, mucha gente. Haciendo este trabajo documental, mi tío, que fue entrevistado, y el hermano de mi mamá, que él estuvo in situ cuando mi papá regresó, ¿vea? Y, o sea, todos lo daban por muerto, por decirte así, y ver que llegó a tocar la puerta y mi papá todo lleno de tierra, y que llega y que nace mi hermano, o sea, todo un acontecimiento. Entonces la cuestión es que mi tío me dice, no sé si tú has escuchado hablar de las constelaciones familiares, que son temas así un poco No he escuchado el tema de la constelación. espirituales y Ajá. cosas así. Entonces le expliqué que sí, que yo creo mucho en... O sea, yo por ejemplo cuando hice ese primer viaje, hace 8 años, lo hice por cerrar un ciclo de dolor que mi papá nunca pudo cerrar. O sea, él nunca pudo tener el coraje de poder llegar al lugar y decir, Volví. gracias vida, aquí estoy, y pucha. Claro. O sea, por ejemplo, ahorita mi meta es regresar a Yungay, poder conocer a muchos más sobrevivientes que son gente adulta de 65, 70 años. Ahorita que estuve allá hace, que de 2023 haciendo trabajo del documental, conocí a alguien que tenía 3 añitos. Y cuando le dije que yo era hijo de Cucharita, la reacción fue alguien que se te tira, te abraza y entonces, manejar las emociones es bien. O sea, no llorar, imagínate solo el hecho de no llorarlo. Es otra cosa, Entonces, definitivamente. cuando yo fui la primera Ajá. vez, me paro en un obelisco que hay ahí porque entre los aviones de la ayuda que llegó después, iba un avión ruso que se estrellaron. Entonces se hizo un obelisco en honor a ellos. No sé por qué me paro yo en ese punto y de la nada comencé a pegar una llorada que yo me quedé. Entendí pues que era, o sea, imagínate muchas vidas que de repente voltean a ver al cielo, arriba, abajo, no sé, y tu vida en ese momento acaba, ¿no? Sí. Entonces, después de esta visita, yo consigo en el lugar fotos de cómo había quedado el cementerio. Impactante, o sea, imagínate esto que hacía uno con el dominó y que de repente se caían las tumbas por fuera, los cajones. O sea, para mí igual, me acompañó mi tío a este viaje y cuando regreso al segundo día, le digo, tío, ahí donde lloré, inexplicablemente me quiero ir a maquillar. Entonces me maquilló hechicito y comienzo a hacer mi visita en un lugar de dolor con la presencia de un payaso y que la gente preguntara qué hace un payaso. Entonces el de la taquilla me pregunta, hey, usted vino ayer, ¿verdad? Sí. ¿Y usted sabe la historia de aquí? Ah, sí, cuénteme. ¿Y sabe por qué estoy maquillado de payaso? No, yo soy hijo de Cucharita. Y así, o sea, ver la reacción de la gente. Entonces, mi papá no hablaba de eso, pues, o sea, no era alguien que dijera, ah, no, yo estuve, no. Pero creo yo que son historias que ya este 2025 se cumplen 55 años de aquello. Entonces, creo que una de las frases que me ha marcado en mi vida es eso, dejar huella. Entonces creo que, obviamente mi papá dejó huella, pero también poderle transmitir a mucha gente que compartan, que no callen las historias. Hace poco vi también que lanzaron en alguno de estos medios Digitales. digitales, alguien Ujú. publicó sobre una persona, un diplomático salvadoreño que ayudó a mucha gente En el en la tiempo de época. la Segunda Guerra Exacto, Mundial. Ujú. esa historia yo la conocía, pero mantener vivas esas historias, porque fueron personas, no importa la nacionalidad ni eso, o sea, pero que hicieron algo por otro ser Hicieron la humano. Y diferencia. fueron muchos, pues. Sí. Entonces, en el caso de este libro, esa historia, como se las estoy contando de una manera así poco abierta, cuando yo fui a este lugar y veo que construyen el estadio sobre el terreno, dije, tuvieron que escarbar. O sea, por mi conocimiento, ¿verdad? En mis estudios, que estudié arquitectura, dije, tuvieron que abrir cimientos, o sea, hubo movimiento, tuvieron que descubrir algo. Entonces, en esa ocasión, tomarme fotos nada más. Y esta vez que fui, me permiten entrar al estadio. O sea, no te imaginas la emoción de estar ahí. ¿Vea? No era un Claro. estadio, como decirte, ni el mágico, ni el, o sea, no un estadio monumental ni olímpico,
sino que un perímetro y que sí hay una, ¿cómo se llama? Gradería, quizá. Una graderito, pero chiquita, pues, o Ujú. sea, de un pueblo. Era como un muro perimetral más bien. Ya. Entonces, a esta persona que te comento, a ella la conocí porque en la historia se cuenta, encontré un libro la primera vez que fui, que estaba esta historia entre la Iglesia Católica y los militares en pelearse el protagonismo de quién había ayudado, no sé, una historia así absurda. Entonces se habla en ese libro, que también es una novela, que el párroco de la iglesia dice, hagamos una nueva iglesia en este nuevo Yungay, que es a kilómetros del Campo Santo, hagámosla en forma de circo, en honor al payaso. O sea, algo muy, muy lindo, un Ujú. escrito. Entonces, como te digo, uno nunca espera además. Y wow, llego y sí, pues, o sea, yo vi un circo. Ok. Entonces, este 2023 que voy, esta iglesia circo la tapan. Entonces, como te digo, existía ese conflicto, iglesia, militares, ver quién tenía la... Ajá. Entonces se le ocurrió a alguien poner una fachada conmemorando a la catedral anterior y tapando el circo. Pero cuando tú entras, que yo creo que mi papá era una persona creyente, pero no practicante. Entonces yo de igual manera, pues, o sea, por mis principios, yo entré a esa iglesia a hacer tomas, iba con mi personaje, con Chisito, y con lo que he aprendido de ser de lo más educado y estar de una manera observando y trayéndome ese material, ¿verdad? Para Ujú. compartirlo. Entonces de ahí fue que tuve que conseguir estos libros de arquitectura circense, la historia de las carpas, para inspirar eso que es el tema también. Ok. O sea, de dónde viene la inspiración de poder ver, y tiene que ver con los circos teatro que existen, los pocos que existen en Europa, que es como un teatro nacional en infraestructura, pero es un circo. Circo Bugliones, Circo Medranos, hay muchos. Ok. Todavía la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, pues que Ucrania, Rusia, hay algunos circos Todavía. estatales Ok. todavía, edificios lindísimos. Ok. Bueno, vamos a ir avanzando entonces Dígame, con dígame. este episodio. Tenía algunas preguntas que quería hacerte con respecto a cómo es esto de crecer en una casa de payasos. O sea, mira, uno ve a los payasos y los ve como cómicos, siempre alegres y todo esto, ¿verdad? Ajá. Pero es como, ¿cómo es crecer con papá payaso, con hermano payaso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo sucede? Fíjate que la vida, como cualquier otra familia, alegrías, tristezas, todo, ¿no? Igual ve a hermanos que se llevan de maravilla, que de repente se pelean, o sea, como cualquier familia, ¿no? Buenas y bajas, conocer las vacas flacas, como le llaman, ¿no? Claro. Entonces, algo que sí te pudiera comentar que por las amistades que tuve en mi infancia y todo, yo valoraba eso de decir, pucha, el papá de mi amigo es médico, el otro es administrador, qué sé yo, lo común de la familia. Y mi papá era payaso, o sea, pero yo de niño fui a Walt Disney y mis amigos no. Y era por eso, pues porque, quieras o no, hoy que soy papá, el poder darle a tus hijos cosas que tú quizás no tuviste la oportunidad de tener o quizás querer compartir tus sueños con tu familia es algo que quieres dejar, vea. Mi papá te lo puedo describir, o sea, como papá fue, wow, vea, súper linda gente, excelente vecino. Ahora en diciembre me pidió el favor un vecino, él era muy amigo con todos, mi papá, don Armando, vea. Papi lindo, le decía otro vecino y así. Tuve el honor de ir a compartir con mis vecinos en diciembre, irles a hacer un show. Y sentí tanta alegría ver que como muchos ya estaba llegando su otoño, ¿vea? Ujú. Y que los ves frágiles y todo. Y que vos decís, vaya, o sea, vos mantenés la imagen de tus papis más jóvenes, ¿vea? Porque mi Claro. papá murió joven, que tenía 57 años. Cuando falleció. 2001. Mi Ok. papá era del 44. Entonces, recordar eso. Ahorita que estoy en esta cuestión de presentar el documental, les comenté a ellos, pues, o sea, que mejor que ustedes que eran su vecino, que convivían con él, poder descubrir lo que No se nunca se contaba. contó, Ajá, ¿verdad? claro. Y pues mi mamá, súper cariñosa. Bueno, yo vivo en la Flor Blanca.
Uno de mis episodios más fuertes en la vida, en la parte mundana, fue la muerte de mi papá, la muerte de mi mamá. Mi mamá, cuando yo tenía, que 80 y... finales del 84, ella le da un derrame cerebral que fue caso clínico. Entonces, la primera imagen de mi mamá, verla en una silla de ruedas y en estado vegetativo en la puerta de Rosales, ¿vea? En la puerta que ahora era como de visitas, donde está pues lo más emblemático, Sí, 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 la claro. iglesia. Enfrente de la rotonda estudiantil de la URSS, Ajá, creo. Ajá, sí. exacto. Entonces me quedé, yo no sé si ya la desmantelaron, que no me quería ni pasar por ahí. Pero son momentos pues que viviste, ¿verdad? Mi papá murió ahí en el Rosales, mi mami. Entonces el poder tener los buenos recuerdos y estar cerca de ellos de manera espiritual, o sea, mi hija no lo conoció, pero estoy muy seguro pues Se que hubieran fue llevado algo muy que bien, ajá, sí, claro. en todos los sentidos, vea, mi esposa ni se diga, pero como te digo, pues la estimulación que dieron ambos, pues como papá y como mamá, fue muy genial. Entonces Qué sí, interesante. eh, como te digo, pues como toda familia, en el caso de mi mamá que tenía este derrame también, pues era una cuestión que llevó a la situación que mi papá fuera mamá y papá en un tiempo, ¿eh? Ya. O sea, mi papá ahí estuvo siempre. O sea, fue un gran ejemplo por eso, pues porque siempre fue presente. Y con respecto al amor de payaso, a lo que quiero decir con esto es que uno se imagina que lo payaso lo lleva a todas partes, ¿ya? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿sos un payaso con tu esposa? ¿Cómo llevas eso? O sea, ¿eso se lleva, se deja afuera? ¿Cómo intercalas esa vida de ser payaso con la vida amorosa, la de pareja? Pues como te hablaba hace un rato, o sea, ser payaso es remedar a un niño, ¿verdad? Ser dulce, ser cariñoso. Te comparto un poco, ¿verdad? De Ujú. lo que digamos privacidad. A veces el humor en nuestro hogar es hacer cara de pobrecito yo. O que salga algún comentario tonto o absurdo, ¿verdad? Eso Ujú. es el tener humor. O sea, como obviamente te mencionaba, ¿verdad? En el caso de vivir en un hogar con papás. Bueno, en el caso de mi papá payaso, mi hermano payaso. En el caso con mi esposa, porque no tiene que ver nada con mi rubro de Ujú. payaso, pero vivimos una vida bien alegre, pues. Ya. Y era lo que te mencionaba también. Para dar felicidad hay que tener felicidad. O sea, sería bien ilógico. O como dicen el refrán, vea, en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Cómo podrías transformar ese refrán al mundo de los payasos? En casa de artista, colores y maravilla. O sea, yo estoy aquí, por ejemplo, y veo cosas que me gustan, pues. Ujú. Y así, cuando tengas la oportunidad de estar en tu casa, pues ahí compartiendo, te vas a dar cuenta que he tratado la manera de llevar un poco de lo artístico, circense, sin cine mudo a mi casa. O sea, yo Ya. quise hacer en mi casa una sala con decoración dedicada al cine mudo, mis Ujú. referentes, Chaplin, Los Tres Chiflados, Buster Keaton, Harold Lloyd, y ahí están. O sea, y es nice estar con tu familia, ve a tu hija, tu esposa y que sepan de eso y que están ahí y que vienen tus amigos del extranjero y el regalito que te traen es Es una como algo para que puedas maravilla. tener ahí, claro. Exacto. Fíjate que hace poco, Ajá. yo, hablando de familia, pues, la gran familia y la gran herencia que tengo de mis papás, que creo que es la mejor herencia que uno como hijo puede tener, es la amistad. A cualquier lugar del mundo que vaya donde hay alguien que conoció a mis papás, sé que tengo una bienvenida, una ayuda. Y hace unos días yo toco batería con una banda que se llama Los Villanos. Estábamos Así se unos, llama la banda, Los los villanos, Villanos. pero con B grande, porque es de villano de dinero. Ok, Los ok. villanos. Villanos, ajá. Entonces, hay un gran primo no sanguíneo y él colecciona figuras, vive acá cerca. Y fíjate que me mandó un día una foto y me muestra una caja y me dice, hey, aquí te tengo esto, pero... Y ese día en la carrera, él y su esposa Emily corren. Y me dice, mira, Tony te trajo y aquí está. Y me lleva una caja y la abro y me llevo la sorpresa. Yo que estudié diseño gráfico también, o sea, veo una caja colorica y era se llaman Art Toys, o sea, es una pieza de arte
juguete, un juguete artístico Ok. hecho por un diseñador. Y me llevó la sorpresa que mi primo, no sanguíneo, me da un regalazo, ¿verdad? Para mi colección, o sea, mi primer pieza de arte juguete, que es un payaso mostrándote un lado así medio bizarro, ¿verdad? Sobre la vida y la muerte. Y también yo en mi tienda he manejado tener, no como un altar, pues, pero un espacio donde la gente cuando llega y que le tiene miedo a los payasos, o que se ha hecho muy consecuente por la moda, por las películas y toda esta vaina. Entonces, hay gente que he conocido que sí le tienen A miedo los de payasos. manera psicológica por alguna mala experiencia y es entendible. Pero, ¿te imaginas eso? Pues en la casa poder tener, bueno, es más, te traigo un regalo simbólico. Ok. Normalmente las narices de los payasos son rojas, Ajá. pero aquí te regalo una blanca platinada, porque Ok. es un símbolo de que cuando quieras reírte un poquito más de lo normal, tenés la oportunidad de ponerte una nariz y recordar que ya tenés en tus amigos a un payaso Ok. que se llama Chisito. Muchas gracias, Chisito, de Oh, verdad. con gusto. Cristian, un gusto. Ahorita me voy a... ¿Y por qué blanca? Porque creo que ahora son tiempos que todos tenemos que pensar en cosas más positivas y para no darle favoritismo a los colores ni nada, o sea que mejor que algo tan puro como el color blanco De una nariz blanca, y claro. llevar el humor blanco y llevar la energía de todo lo lindo. Y lo negro también tiene cosas lindas, y lo rojo, lo amarillo, todos los colores son universales, pero Ya. Así, quería así dar queda, este sí. detalle ahora, así blanco. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Ahora sí hablo un poquito más gangoso. por ejemplo, mucha gente me decía, ¿y cómo hablas como payaso? Ajá, Quizá Chisito, si hubiese venido maquillado ajá. ahorita, hablara de manera porque estás en un personaje. Sí, hablas con No, no, nasal, normal. sí, Como hablo ahorita, pero normal. quizás estiro las palabras un Ah, poco ya, para. y soy un poco más exagerado. Ajá, eso me gustaría preguntarte, pero eso queda para el Sí, próximo claro, episodio. tenemos otro episodio. Claro, Ah, por qué supuesto. nice. Y bueno, ya me comentaste un poco acerca de cómo es esto de compartir tu vida familiar con los payasos. Ya me comentaste un poco acerca de tus referentes. Ahí podemos contar a Chaplin, podemos contar a Cantinflas, podemos Cantinflas, contar por supuesto. a este personaje del cine mudo estadounidense, el de la A que me... Harold Lloyd, Correcto, Buster Keaton. Y como te digo, todos ellos tienen raíces al payaso. Tienen que ver algo. claro. Y qué bueno que lo comentas también porque surgió algo bien curioso una vez con mi esposa. En uno de los viajes traje un libro sobre los hermanos Marx, que entre ellos el más conocido es Groucho Marx, que él hizo mucha literatura. Hay muchas palabras célebres de él que son Ajá. geniales. Era un man que tenía bigote, lentes, Ah, creo que sí, que Groncho, fumaba ajá, un un puro, habano. sí. Ajá, ajá. Exacto, entonces su personaje era un señor de la clase alta, ¿verdad? Y Sí. sus otros dos hermanos, que son como los que conocemos más, era Arpo, que él era un personaje mudo. Entonces Arpo se comunicaba a través de la música. Y a ver, Arpo Gruncho y el otro, ¿cómo se llamaba? Chico. Y estaba el otro hermano que venía siendo una persona normal, que era Cepo. Ajá. Entonces traigo este libro en uno de mis viajes y mi esposa lo comienza a leer y de repente me dice, mira, qué curioso, o sea, no eran tres, fueron cuatro, de repente eran ocho hermanos Mars, o sea, era toda una generación y ellos eran músicos y gente muy preparada. Claro. Entonces a través ¿cómo se llama? De la literatura, del cine, del arte, tenemos tanta información, pero hay mucha gente que la ignora. Claro, claro. Y así también ignoramos afuera, ignoramos adentro aquí en El Salvador. Sí, La obvio. historia, el paso de varios artistas y todo esto. Bueno, hace un rato hablábamos sobre los inicios. A mí se me había ido por el alto el nombre de esta persona, se llamaba Firuliche. Era un payaso Firuliche. salvadoreño, estamos hablando principios del siglo pasado, y él llega a Nicaragua y fue muy respetado. Ese nombre yo lo escuché allá, pues, o sea, haciendo unos estudios. Imagínate qué curioso, pues, por la cuestión, de ellos, tenían apoyo de la Unión Soviética y había una colonia que hicieron para la gente de Allá en circo. Nicaragua, sí. Y un amigo, Armando Rabito, un amigo hasta allá en Managua, un saludo. Él
que vive, es de los pocos de circo que vive todavía en esa colonia, me consigue que pueda entrevistar a esta familia de circo, que eran como los que hacían cargo de recinto, y tú ves ahí los vestigios de lo que fue, pues, o sea. Esta colonia. Y Ujú. vamos a hablar en el siguiente episodio acerca de la relación que tuvo la Unión Soviética con el circo, el Circus Soleil, de dónde viene, cómo se instauró después Ajá, de la caída de la perfecto. Unión Soviética. Pero aquí hay una cosa que me gustaría preguntarte, porque por lo que me estás narrando, hay como una época de oro del payaso, como una época en la que el payaso se le recuerda y reconoce como un artista pleno. Pero hoy en día me gustaría preguntarte por qué crees que la figura del payaso se ha precarizado tanto. Pues creo que se precariza en lugares y contextos, ¿verdad? O sea, te comento, por ejemplo, ahorita a principios de año se celebra en Mónaco el festival más grande de circo a nivel internacional, que es el Festival de Circo de Mónaco. Este festival nace porque el príncipe Reiniero, en honor a su esposa, la actriz Grace Grace Kelly, Kelly, sí, sí, sí. ella era amante del circo. Y yo era amante de Grace Kelly. Qué mujer más bella, por Es- Dios, sí. Entonces él, imagínate crear, llevar a lo mejor del mundo para que estén ahí entre ellos disfrutando de un festival, ¿verdad? Donde hay una carpa, entiendo, física todo el año y que es una fiesta, pues una fiesta nacional. Entonces en este año fue el capítulo número 48 porque por pandemia pues se retrasaron, ahorita fuese el 50 o el 51, a ver, no, 2026 sería el 51 en esencia, porque a ver si es un año mayor que yo el festival. Ya. Entonces, Entonces el próximo, este año, este año fue el 48. y va a ser Pero a ver, ¿en qué fecha se hace? Es entre enero y febrero de cada año. Este fue el 48. Este fue el 48 por los años en pandemia que no se pudo. Entonces 2027 cae el 50, 2026 sería el 50. el original. Ajá. Pero caería ahora en el Ajá. O sea, 2027. sería el 49 el próximo año. Ok, ok, Entonces ok. lo que te contaba de esto es que, pues Voy a como empezar a ahorrar payaso, para irme a dar la vuelta. sería Ajá. interesante hacer un viaje así. O sea, te lo digo porque ahora que se dan los medios, ¿cómo se llama? Las conexiones en las redes sociales, creo que es una oportunidad pues de conocer más a fondo. Claro. Entonces, este año te menciono lo de Mónaco porque participó el payaso Pastelito de allá de Chile. De Chile. Él ha sido uno de los payasos referentes de estas nuevas generaciones. O sea, tú ves a Pastelito y pones los circos de toda Latinoamérica en este momento y mucha de la gente imita a Pastelito. Entonces es eso, pues, o sea, todos hemos imitado a alguien, todos Claro, tenemos o sea, referente. todos tenemos Y referente, lo por más supuesto. importante, se imita lo bueno, no lo malo. Entonces él y su hijo, Pastelito y uno, estuvieron ahí en Mónaco Yo y pensé que me iba a ganaron. decir que se llama Keikito. Ah, no, no, imagínate eso de los Ajá. nombres. Yo, por ejemplo, tuve conflicto con mi papá por eso. ¿Por Porque yo, qué? o sea, yo me llamo Chisito. Ajá. En Perú hay una boquita, así como los churritos, los quesitos de aquí que se llaman chisitos. Ajá. Se escribe Chizitos. Chisito. Chisitos. Entonces yo, por el Spanglish, usé Chissito, Chisito. Ajá. Entonces, en el momento que yo tomé esa decisión y todo, lo más lógico, hay gente que con cierta preparación pudiera decir que tu nombre sea coloquial, que sea fácil de aprender, que no sé qué, pero quieras o no, o sea, es dar un poco de lo tuyo, ¿verdad? Ajá. Hay gente que me dice Chusito, Ajá. inclusive he visto alguna entrevista del programa con el que estuve en mis inicios y habían puesto mal el nombre, qué sé yo, ¿verdad? Ujú. Igual hoy lo acostumbrado, el hate, Claro. que de repente pues, con la persona que yo trabajaba, pues sí hubo algo ahí en el entorno y de repente uno sale como que mencionan cosas y nada que ver, pues, o sea, Ujú. es bien chistoso. La manera de vestir, por ejemplo. Yo, Antes de pasar a la manera de ajá, vestir, quiero preguntarte, dime. cuando uno selecciona el nombre y se va a nombrar a sí mismo como tal, hay una ceremonia payasil en la que se reúnen, Sería algo así genial, como o como una ajá, investidura o sí. un bautizo. Me lo puedo imaginar a todos así con Fíjate que túnicas y pelucas. te Ajá. cuento un poco. Yo, por ejemplo, el tema peluca, o sea, yo nunca quise usar peluca.
Inclusive tengo guardada una peluca que mi papá me trajo, como ahí por el 95 que fueron a Perú con mi mamá de viaje. Y yo honestamente no me sentía cómodo, o sea, siempre he usado mi cabello. Eh, el nombre, como te dije, vea, ¿cómo te vas a llamar así? No, llámate así, o que no, no me gusta. O sea, tener también cierta seguridad, vea, en lo que uno quiere. Entonces, en mi caso, en lo del nombre, yo pienso que es algo que hay que sobreguardar, porque es algo que tiene que ser singular. Yo fui a un festival en Perú hace 8 años y les dije, mire, o sea, yo me llamo así, yo no creo que... Y después de eso descubrí a un par de chisitos por allá, ¿vea? Ah, ya había Y les otro. escribí. Y te digo que son bien duros ellos. Inclusive conocí a alguien que tuvimos amistad, o sea, Ajá. estuvimos en el mismo hotel y todo. eh, lo llevé a que me acompañara con un gran amigo mío, que fue el payaso que vino en Circo Tiani hace 15 años por aquí, Ajá. Pitillo, y le comento yo, mira, ni vayas a comentar que él me dijo que se llamaba Cucharita, no sé cuánto, o sea, le había puesto como un Cucharita, un complemento. Entonces yo le dije, mira, yo te recomiendo que deberías de cambiarte el nombre porque, o sea, ya existió alguien y alguien que obviamente en la televisión y todo, pues mi papá siendo salvadoreño dejó una gran imagen del payaso allá en Perú. Muy copiado también, Ajá. porque los payasos que siguieron después en ese programa, algunos trataron de De remedar un imitar. poco Ajá. el maquillaje. Entonces, resultó que en la cena le digo a mi amigo, ay, ¿tú cómo te llamas de payaso? Le pregunta Hugo, ¿no? El pitillo. Él se queda el chavo dudando y le digo, se llama Cucharita. Y la esposa de él reaccionó, él también como que, pues no, es una broma, juajua, ¿verdad? Pero resultó que de repente este chico comenzó a querer entablar una onda así medio como de pleito y todo. Y yo le dije, no, mira, o sea, si vos crees que está bien lo que estás haciendo, es decisión tuya. Con un colega acá en el país también, pues a partir de lo que hice del Parlamento Latinoamericano de Payasos, Ujú. que fue un esfuerzo de unir y culturizar un poco más con los colegas, intercambiar. Ahí también sucedió un caso con un amigo que él accedió y inclusive yo lo apoyé, mira, ¿y por qué no te llamas así? O sea, como a guiarlo, a que él Ujú. me dijera que le gustaba y poderlo guiar. Y es ese tipo de cosas las que permiten tener amistades, pues. Claro. Entonces, por ejemplo, digamos, nombres, ¿verdad? De payasos, los payasos de la televisión de acá, que hasta una canción, pues, y siempre van a estar presentes en la cultura de los payasos, ¿verdad? Claro. Es que es Y, todo un mundo realmente, exacto. el mundo de los payasos y quizás eso de las dinámicas de cómo es el payaso y relacionándose con ellos, lo vamos a abordar en el próximo episodio, pero aquí me gustaría ir terminando con una pregunta Ah, dígame. y es, bueno, quizás dos. La primera es, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te ha dejado ser payaso, Cristian? Uh, bueno, como te mencioné, el arte del payaso es como ver a los niños, o sea, es poder sacar a tu niño interior, esa flama, esa llama interna que tenemos, Ujú. poderla mostrar ante los demás, o sea, el payaso se equivoca, o sea, imagínate qué contrastante es. El payaso tiene que desaprender lo aprendido. O sea, tenés que dejar todo lo que aprendiste en De un norma lado, social y todo eso. porque cuando estás ahí en el escenario sos un tonto, ignoras las cosas porque es parte del rol. O sea, sos un tonto. Ujú. Pero es poder tener esa virtud de jugar. El payaso nunca dice no. Siempre afronta todo. ¡Ey! ¿Tú puedes bailar? Claro que sí, soy el mejor bailarín. O sea, el payaso no Ah. tiene limitante. Y yo creo que eso ha sido una gran herramienta. Fíjate que me invitaron una vez a México y me dijeron que se hacía un taller, pero me dijeron que no hiciera nada de pintacaritas, porque yo abordo ese tema desde un punto, o sea, ¿cómo lo hice? Ujú. Porque, o sea, no es solo pintar caritas, yo he maquillado cosas de efectos especiales para documentales, he hecho cosas pues así bien diferentes y lo he compartido con mis colegas y les he dicho, no se queden en eso, o sea, traten de ir más allá. O sea, el payaso me ha llevado a eso. He hecho videos de bandas, o sea, creando Ujú. personajes.
Es que es todo una magia. Entonces, igual, yo creo que el proceso de ser payaso en esto que acabamos de vivir de la pandemia, o sea, fue algo chistoso y también chistoso en la situación de que tú estás en un lugar del mundo y ves las cosas de una manera cuando estás viendo que en otras latitudes se está cayendo el mundo a pedazos. Claro. Yo estaba en México y en el hotel donde estaba había alguien que era de una región de China y su familia le dijo, ni lo soñés, no vengas, quédate allá en tu En México, vacación ajá. en Latinoamérica, quédate No allá, vengas ahorita. porque aquí no hay ni mascarillas y tenía una maleta de viaje y la mitad de la otra llena de mascarillas porque en su país no habían. Entonces yo llego a El Salvador y como a los 15 días quizás cerraron el Cerraron país. aquí. Entonces, de igual manera, o sea, ver gente que, y de repente estaban pidiendo ayuda. Entonces, yo no sé si te acordás que te recomendé una película para que vieras un poco la Todavía no la he vida. visto, sí, la Vaya, vida de los payasos. esa es la parte triste que a veces como humanos no vemos. Hay gente que tiene su momento. Y eso es lo que tenemos que aprovechar, vea. En el Claro, payaso es el escenario, vea, está el foco, el reflector, donde a veces tú no tenés un contacto visual con la gente porque está el gran reflector dándote la cara para que todos te vean. Pero hay mucha gente que no ha aprendido eso, vea, a definitivamente. tener algo para cuando estés en una época más frágil. O sea, por ejemplo, mi papá tenía preparada su vejez. O sea, él tenía su terreno, se quería ir a vivir al campo. Y es eso, pues, o sea, yo el mensaje que quiero dar es que el que no aprendió nada en esta pandemia de su vida, pues trate la manera de hacer algo, porque sí, o sea, tenemos que aprovechar de ser un poco más consecuente con los demás. Correcto. Bueno, y para terminar este episodio me gustaría pedirte que entres en el papel de Chisito y Ah, pudieras espérame. despedir este episodio, por favor. Bueno, muchas gracias para todos los que siempre están pendientes ¿cómo? Chachalaca, chachalaca es un pájaro, ¿verdad? Así es, sí, Ah, sí. sí, es que estuve investigando. Pero sí, gracias por estar en Chachalaca, mi nombre es Chisito, ya nuestro representante, don Cristian Peña, está por allá, así que yo soy el encargado de dar las palabras abusivas, así se dice, ¿verdad? Alusivas, alusivas. Bueno, esas. Entonces, muchas gracias por estar pendiente del Potsgato. Así es, Sí, ¿verdad? poscato, correcto. Sí, sí. Potscat, sí, porque para que vean que soy bilingüe. Entonces, vamos a seguir compartiendo con muchos temas de la cultura y el ámbito nacional aquí en la Chachalaca. La chachalaca, Pero correcto. yo pensé que era chachalaca porque la gente es bien chachalaca para Es que hablar también. significa exactamente lo mismo. Bueno. Es Así como es. hacer un revoltijo de la grabación, pero en revoluciones. Qué Exactamente. bueno. Así que bendiciones, muchos cariños para todos los niños y niñas de 0 a 99 años que nos escuchan en cualquiera de las redes. Correcto, Yo, por correcto. ejemplo, soy Spotify. Ah, ok. Así que, Ahí bueno, nos pueden encontrar, por supuesto. también pueden encontrarlo. Así que allá ustedes, donde quieran escucharnos. Mucho gusto, su amigo Chisito, el payaso. Gracias. Nos escuchamos No lo pronto. interrumpo, no importa. Me quedo Sí, calladito. perfecto. Ok. Aquí estoy calladito esperando el próximo. Ok, ¿Pero ok. quién va a venir, Chisito o don Cristian? Yo creo que pueden venir los dos. Vaya. Sí, va. Pues don Cristian ahí me invita, oye, gracias. Nos escuchamos pronto.